Estamos en este curso de teología sistemática, hermanos, que ya tiene un tiempecito que, bueno, gracias a Dios hemos estado dándolo. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tener este tema que se titula La imagen de Dios. La imagen de Dios es un tema muy, muy importante. Ya hemos visto tres temas en esta área. Esta materia se llama antropología bíblica o la doctrina del hombre. Es una de las materias dentro de la teología sistemática para los nuevos. Ya hemos visto tres temporadas anteriores. Estuvimos viendo prolegómeno, que es la introducción a la teología sistemática. Luego estuvimos viendo bibliología o las doctrinas de las escrituras. Fue la segunda temporada. Y luego la doctrina de Dios o lo que es la teología propia sobre el carácter de Dios, sus atributos, etcétera. Y luego comenzamos esta clase, hermanos, que se titula Antropología. Ya vimos dos temas. Uno se llamó Introducción a la doctrina de la humanidad, fue el primer tema. Luego tuvimos el tema de el origen de la humanidad. Y el día de hoy, nuestro tema número 3 se titula La imagen de Dios en el hombre. Este es un tema muy conocido. Los grandes teólogos de antaño en latín le llamaban imago Dei, la imagen de Dios. Y es un tema vital para el cristianismo. Le quiero pedir por favor toda su atención porque este tema es de suma relevancia. Tiene muchísimas conexiones incluso con nuestra vida diaria. Tiene muchas conexiones con temas políticos, con temas de batalla cultural actualmente que se están dando, en el tema de las ideologías, etcétera. Este tema, hermanos, de la imagen de Dios en el hombre es tan vital en el cristianismo que el día de hoy está siendo atacado, está tratando de ser distorsionado para que el hombre no sea visto como un ser creado a la imagen de un Dios santo y moral que le pedirá cuentas, sino que para que el hombre sea considerado un animal más entre el resto de los animales de la creación. Esta prácticamente es la doctrina enseñada en todas las escuelas o en la mayoría de las escuelas, diría yo, en la mayoría de las escuelas, no en todas, pero sí en la mayoría de las escuelas a donde van nuestros hijos. Una de las doctrinas que se enseña es que los seres humanos son un animal más, son producto de la evolución. Y ese interés, hermano, de presentar al hombre como un animal más o como un producto de la evolución, de la casualidad, de la fortuitidad, etcétera, tiene la agenda de destruir la ética, de destruir la moral, de destruir la dignidad humana, porque al decir que el hombre es un animal más, producto de la evolución, lo que se hace entonces es eliminar al creador de la ecuación, llevando a la humanidad prácticamente a deshumanizarse en un sentido. Y de ahí, hermano, de esas agendas vienen cosas como, por ejemplo, el control natal, el aborto, la clonación, el transgenerismo, el control de la población, la eugenesia, la eutanasia, entre otros varios temas. Para aquellos que les suene rara alguna de estas palabras, por ejemplo, quiero ver cuál de todas suena más rara. Quizás eugenesia. La eugenesia, hermanos, es una ideología que promueve el desarrollar una raza superior, prácticamente como el elegir a cierto tipo de personas que tienen ciertos rasgos intelectuales o físicos de belleza o de inteligencia y tratar de cultivar a esas personas mientras que se busca eliminar a los más débiles. La eugenesia de alguna manera estuvo un tanto envuelta cuando en la Segunda Guerra Mundial Adolf Hitler y los nazis querían de alguna manera eliminar a ciertas personas. Entonces, todo esto viene precisamente por un mal entendimiento, hermano, de la imagen de Dios en el hombre. La eutanasia, que es algo que se está tratando de legalizar el día de hoy, en muchos países ya es legal. La muerte asistida también se hace porque no se tiene un entendimiento de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Los que entienden, sin embargo, qué es o qué implica el que somos creados a imagen de Dios, se opondrán obviamente a todas estas doctrinas e ideologías que acabo de mencionar,
precisamente porque entienden lo que es este tema y entienden lo que esto implica. Y ese es mi propósito el día de hoy, hermanos, es que cuando termine la clase, usted tenga claro por qué debería en estos tiempos oponerse a todas estas cosas, al control natal, el aborto, la clonación, el transgenerismo, el transhumanismo. De hecho, hoy en día con la inteligencia artificial, etcétera, se está buscando mucho el tema del transhumanismo, el control de la población, la eugenesia, la eutanasia, etcétera. Espero lograr el día de hoy, al terminar esta clase, hermanos, poder formar en ustedes esa conciencia de lo que realmente implica ser creados entonces a la imagen de Dios. La cultura el día de hoy atenta contra los humanos en general, hermano. En general, es una cultura prácticamente diabólica, ¿no? En primer lugar, lo que se busca es evitar la procreación lo más que se pueda. Hay países que han llevado esto a extremos en donde se ha prohibido tener más de uno o más de dos hijos, países que por cierto ahora están en problemas. Y si de alguna manera no se puede evitar la procreación, bueno, por lo menos entonces hay que promover el aborto para evitar que vivan los que ya han sido procreados. Si no se puede evitar el aborto, por lo menos entonces hay que motivarlos a que cambien de sexo para que no se puedan reproducir. Y en su defecto, si no se puede evitar que se reproduzcan y se están reproduciendo mucho, por lo menos hay que entonces animarlos a que se practiquen la eutanasia y que desaparezcan lo más rápido posible del globo. Entonces, hermanos, esa es mi meta el día de hoy. Espero poderlo lograr. Espero poder, ¿verdad? Lograr mi objetivo. Permítanme un tantito, voy a mover la cámara. No había notado que estoy saliendo un poco fuera de foco en la imagen que ustedes están mirando. Yo me miro muy bien en el monitor que tengo acá. Creo, déjenme ver si hice el movimiento correcto. Sí, ahí estamos, creo mejor. Un poquito más para acá. Ahí está. Bueno, vamos entonces, hermanos, el día de hoy a ver nuestro bosquejo, y nuestro bosquejo va a ser así, hermanos. Estos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. 4 puntos. Generalmente casi todos mis bosquejos tienen 3, 4, 5 puntos, entonces el día de hoy van a ser 4 puntos, ¿ok? Número 1, hermanos, vamos a ver los pasajes bíblicos que hablan sobre la imagen de Dios. Número 2, diferentes puntos de vista sobre la imagen de Dios. Número 3, ¿qué es la imagen de Dios en el hombre? Y número 4, algunas conclusiones finales. ¿Ok? Algunas conclusiones finales. Vamos entonces a ver nuestro punto número 1 sobre los pasajes de la imagen de Dios en el hombre. Pasajes de la imagen de Dios en el hombre. Lo primero que vamos a hacer aquí, hermanos, en esta parte es que vamos a ver varios pasajes bíblicos que hablan sobre la imagen de Dios en el hombre. Y los vamos a ver estratégicamente, no los vamos a ver así al azar, saltando de unos pasajes a otros, sino que los hemos dividido en 4 etapas de la historia de la redención humana. Es decir, voy a mostrarle ciertos pasajes que hablan de la imagen de Dios en el hombre en cierta etapa, luego en una etapa 2, luego en una etapa 3, luego en una etapa 4. Esa etapa está comprendida más o menos desde la creación original hasta la nueva creación en Cristo. ¿Ok? Y ya voy a poner aquí algo para que ustedes me entiendan un poco más a qué me refiero. Estas son las 4 etapas de la imagen de Dios en el hombre, y las citas que vamos a ver las vamos a colocar en alguna de estas etapas. Las etapas son, número 1, la imagen de Dios en la creación, es decir, la imagen de Dios en el hombre durante la creación. Luego, la imagen de Dios continuada después de la caída, Luego, número 3, la imagen de Dios en el hombre renovado y redimido en Cristo. Y número 4, la imagen de Dios en el hombre en estado glorificado y completado. ¿Ok? No se preocupen, ahorita voy a tratar de que lo entiendan aquellos que estén tratando de descifrar qué estoy diciendo. Ok, lo que quiero decir, hermanos, es que nosotros creemos que la imagen de Dios en el hombre se encuentra en estas 4 etapas diferentes en el hombre. ¿Ok? En el hombre. Lo voy a explicar entonces una por una. Vamos a la primera. La imagen de Dios en el hombre, obviamente, en la creación, la imagen de Dios en la creación del hombre. Estamos hablando aquí del hombre, acuérdese. Vamos a ver entonces una serie de pasajes que nos dicen que el hombre fue creado a imagen de Dios.
De eso van a tratar estos pasajes que vamos a ver aquí. Vamos a ver, por ejemplo, Génesis capítulo 1, verso 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya voy a leer los otros tres pasajes, pero aquí lo que le quiero explicar aquí es en Génesis 1, capítulo 26 y 27, las palabras hebreas que aparecen para imagen y semejanza son las famosas palabras Selem y Demuth. Ambas significan respectivamente imagen y semejanza. ¿Ok? Muchos estudiosos a lo largo de la historia han dicho que estas son dos cosas. Sin embargo, la postura más generalizada en el protestantismo es que esto es simplemente un paralelismo, que tanto imagen como semejanza se refiere a lo mismo. Martín Lutero era de esta postura. Él decía, tanto imagen como semejanza en Génesis 1:26 no tienen diferencia. Es solamente una práctica muy común en los hebreos de usar estos paralelismos como para reafirmar algo que se haya dicho, que ya se ha dicho, una especie entonces como de repetición. Sin embargo, pues también vamos a reconocer que algunos otros cristianos de los primeros siglos creían que eran diferentes, como por ejemplo Orígenes veía la imagen de Dios como algo inmediatamente en lo que el hombre fue creado y la semejanza como algo que fue concedido posteriormente por Dios a los hombres. Pero repito, la postura generalizada es que realmente imagen y semejanza es un paralelismo y se refiere exactamente a lo mismo. Ahora sí, vamos a leer Génesis 5, 1 y 2, que es la segunda cita, y luego las otras dos citas que faltan, ¿no? Génesis 5, 1 al 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Igual, esta cita está en el contexto de cómo fue creado el hombre originalmente, cómo la imagen de Dios está en el hombre desde el momento de la creación. Veamos las dos citas finales. 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Y Santiago 3:9, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Todos estos pasajes, entonces, hermano, que acabo de mencionar aquí, repito, están en este aspecto, en este punto. Son pasajes de la imagen de Dios en el hombre en la creación. La imagen en la creación. Ahora vamos a pasar entonces al siguiente, que es la imagen de Dios continuada después de la caída. La imagen de Dios continuada después de la caída. Y aquí el pasaje es clásico. Yo creo que varios de ustedes se deben de saber de memoria este pasaje porque es el pasaje clásico donde se dice que después de la caída todavía la imagen de Dios, aunque está distorsionada, sigue estando en el hombre. Y es el pasaje de Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Este es el pasaje clásico que se ha usado a lo largo de los siglos para decir que en esta segunda etapa, la imagen de Dios continúa después de la caída en el hombre. Se cree que ya no está de una manera íntegra. Hay teólogos que han dicho ya no se encuentra de una manera íntegra la imagen, ahora está trastocada. Hay quienes han utilizado la palabra distorsionada, pero lo que queda claro a lo largo de los siglos, cuando se ha hecho exégesis de este pasaje, es que la ortodoxia cree que este pasaje habla de que después de la caída, la imagen de Dios en el hombre permanece. No íntegra, pero permanece. Esa es la segunda, entonces, etapa de la imagen de Dios en el hombre después de la caída. La tercera etapa es la imagen de Dios en el hombre una vez que ya ha sido renovado y redimido en Cristo. ¿Ok? Hay varios pasajes que nos hablan de eso, que nos dan a entender que una vez que el hombre experimenta la salvación, hay un proceso en donde de alguna manera ese hombre que ha sido salvado, que ha sido redimido,
comienza una vez a avanzar hacia la imagen de Dios porque se está pareciendo cada vez más a Cristo. Y Cristo obviamente pues es la imagen de Dios, no es la imagen perfecta de Dios. El pecado no afecta a Cristo. Vamos a ver estos pasajes, hay 4 por lo menos que vamos a leer ahora. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, vaya marcando esas partes, como por el Espíritu del Señor. Romanos 8:29 dice que fuimos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Segunda de Corintios 3:18 dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria conforme a la imagen. Efesios capítulo 4, verso 23 y 24 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Escuche, este nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este texto también se cree que habla de una imagen en un sentido restaurada por medio de la salvación y en donde ya se está trabajando para ser más como Cristo. Y Colosenses 3:10 dice, y vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Igual, esta es la imagen de Dios en el hombre, en su estado entonces de renovación y de redención después de haber gustado la salvación. En general, estos pasajes parecen indicar entonces que la imagen de Dios es renovada en aquellas personas que experimentan el nuevo nacimiento, en aquellas personas que experimentan la salvación, que son salvos. Y por último, la etapa número 4 de la imagen de Dios en el hombre es la imagen de Dios en el hombre en estado glorificado y completado. Pudimos haber usado igual Colosenses 3:10, que fue una cita del pasaje anterior para hablar de este punto. Yo traje Filipenses 3:21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, este verso habla ya de que cuando nosotros seamos glorificados, cuando por fin se termine todo nuestro proceso de redención y nuestro cuerpo sea redimido también, después de haber obviamente sido resucitados, después de la venida del Señor, entonces la imagen de Cristo será de alguna manera plenamente restaurada en nosotros. No que seremos deidad, pero seremos ya sin pecado, tal y como fue el estado original de la raza humana en Adán, antes de que Adán hubiera caído y la imagen de Dios no había sido distorsionada en él. Si ve cómo estas 4 etapas están entretejidas, la imagen de Dios en la creación, la imagen de Dios en el hombre en la creación, la imagen de Dios permanece después de la caída, luego la imagen de Dios es renovada de alguna manera en el hombre cuando éste experimenta la salvación en la etapa número 3 y luego es completada de alguna manera cuando el hombre es glorificado, en lo que ya será obviamente nuestro estado eterno. Estas 4 formas de clasificar la imagen de Dios en el hombre es una forma muy práctica, hermano, de memorizar la imagen de Dios en el hombre. Yo le recomiendo que esta sea una práctica. Usted diga, ok, cuando venga a su mente el tema de la imagen de Dios en el hombre, usted tenga este mapa mental y usted diga, ok, creación, caída, renovación, glorificación. Y usted pueda entonces identificar qué pasajes hablan de la imagen de Dios en el hombre en diferentes etapas. Y se da cuenta, estas etapas son una sola historia, están entrelazadas, porque esta historia es la historia de la redención. Esta historia de la redención comienza con la creación original en el paraíso terrenal, en donde está la imagen de Dios perfecta en el hombre, y luego termina en la nueva creación en el paraíso celestial, en donde ya la imagen de Dios en el hombre ha sido una vez más restaurada. ¿Ok? Espero que haya podido quedar lo más claro posible entonces ese primer punto de nuestro bosquejo y ahora vamos a pasar a nuestro bosquejo que sigue. Creo que nunca les puse la cita de Filipenses, ¿no? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder de la cual puede también asimismo, puede sujetar a sí mismo todas las cosas, que es la etapa número 4, la imagen de Dios en el hombre, en estado glorificado y completado. Y ahora sí vamos entonces a nuestro punto número 2.
En esta parte, hermano, vamos a ver eh, 3 puntos de vista generales sobre la imagen de Dios en el hombre. ¿Ok? Diferentes puntos de vista sobre la imagen de Dios. Van a ser 3. Ya vimos la imagen de Dios en el hombre en estas 4 diferentes etapas que le acabo de mencionar. No confunda esas 4 etapas que le acabo de mencionar con estos 3 puntos de vista. Estos 3 puntos de vista son diferentes perspectivas tratando de definir qué es la imagen de Dios en el hombre. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? ¿Ok? Son 3 puntos de vista muy generales. Nosotros vamos a estudiarlos los 3 y luego más adelante, obviamente, en nuestro punto número 3 de nuestro sermón, pues ya vamos a dar lo que verdaderamente nosotros creemos que significa la imagen de Dios en el hombre. Estas 3 posturas o estos 3 puntos de vista son los siguientes. Son, número 1, la imagen sustantiva. Y ahí está completo todo lo que prácticamente yo les voy a comentar. La imagen es sustantiva, la imagen de Dios en el hombre es sustantiva. Unos consideran la imagen como ciertas características que hay dentro de la misma naturaleza humana, ya sean físicas, psicológicas o espirituales. A este le denominaremos punto de vista sustantivo. Sustantivo se usa para decir que la imagen de Dios está inherente en el hombre, es decir, lo constituye por naturaleza. Entonces, en esta imagen sustantiva, esta postura de que la imagen de Dios es sustantiva en el hombre enseña que prácticamente el ser humano, es persona, porque la imagen de Dios está en él inherentemente. Prácticamente eso es lo que nos hace ser seres humanos. Estamos constituidos a imagen y semejanza de Dios por naturaleza. ¿Ok? Esa es nuestra constitución. Esa es la primera postura. La segunda postura, hermanos, es la postura que se llama la imagen es relacional. Otros consideran que la imagen no es algo que esté presente de forma inherente o intrínseca en los seres humanos, sino que se experimenta con la relación entre el hombre y Dios, o entre dos o más humanos. Este es el punto de vista relacional. En este punto de vista, la imagen no es algo que el ser humano es o hace. Más bien, la imagen se relaciona con el hecho de que Dios deseó como crear un compañero. Esta postura hace mucho énfasis en el tema de la relación, como que Dios decidió crear como a un ser que lo reflejara a él, que él pudiera verse a sí mismo como una especie de efecto espejo, poder Dios ver al hombre y poder Dios entonces verse a sí mismo. Eso es lo que más o menos esta postura enseña y hace énfasis entonces en que no es algo meramente inherente o sustancial, como hablamos en el punto anterior, sino que es una cuestión de relación. La imagen es una cuestión de compañerismo. Y la número 3 es la postura de que la imagen es funcional. Finalmente, hay quien considera que la imagen no es algo que el ser humano es o experimenta, sino algo que hace por medio de ejercer dominio sobre la creación de Dios. Este es el punto de vista funcional. En esta postura se entiende que como Dios es el Señor de toda la creación, los humanos reflejan entonces la imagen de Dios ejerciendo potestad sobre el resto de la creación. Se basan ahí precisamente en Génesis 1:26, donde dice que el hombre no solamente fue creado a imagen y semejanza del Señor, sino que lo puso a señorear sobre los peces del mar, sobre los animales, etcétera. Entonces, ellos ven esta palabra señorear con ese significado. El humano fue creado por Dios para ejercer dominio sobre toda su creación. En esta perspectiva, se hace mucho énfasis en lo que es el mandato cultural. Yo no sé si ustedes algunos han oído del mandato cultural. Básicamente hay teólogos reformados que dicen que hay 2 mandatos bien importantes para el hombre, que es al hombre en general, que es el mandato cultural, el mandato de alguna manera de gobernar, de trabajar la tierra, de administrarla sabiamente, y el otro mandato es la gran comisión, que es la comisión de llevar el evangelio a todo el mundo, que fue la comisión que Jesús le hizo a sus discípulos. Entonces, aquellos que hacen un poco de énfasis en el tema del mandato cultural creen mucho en esta postura de que la imagen de Dios en el hombre se refiere a algo funcional. No es algo que él es, no es algo que él experimenta, es algo que él hace. Es una acción, la acción de señorear, la acción de dominar, de gobernar, de trabajar, de administrar entonces el mundo.
Estas tres posturas, hermano, a mí me parecen muy sencillas. Este punto, de hecho, es de los más breves de todos los puntos que vamos a ver, precisamente porque no tenemos que decantarnos precisamente por una de las tres, por una de estas, sino creo que más bien la postura correcta sería tomar lo bueno de todas las posturas y de alguna manera sacar los puntos buenos que sí son la imagen de Dios. Y eso es lo que vamos a ver entonces en el punto número 3, que es este. ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? Como ustedes pudieron ver, las posturas anteriores difieren entre ellas, ¿no? Una dice que es sustancial, es decir, la imagen de Dios en el hombre es inherente, es intrínseca, está ahí, lo constituye, el hombre es hombre precisamente porque fue hecho a imagen de Dios. Está la imagen que dice, no, es una cuestión relacional, no es algo que el hombre es, sino es cómo el hombre se relaciona con Dios, cómo el hombre se relaciona con otros seres humanos. Y la tercera que dice, no es lo que el hombre es, no es precisamente las relaciones que el hombre tenga, sino lo que el hombre hace, una cuestión de dominio de poder, de autoridad. ¿Por qué de alguna manera hay tres posturas diferentes? ¿Por qué no hay una sola que diga esto, esto y esto? Bueno, porque este tema, hermanos, de la imagen de Dios en el hombre, de alguna manera es un poco ambiguo, no es algo tan claro. Si el versículo fuera claro o los versículos de la Biblia fueran claros, no habría controversia. Todos diríamos, hay un versículo que dice claramente que es la imagen de Dios, pero como esa claridad de alguna manera no está, entonces por eso se presta de alguna manera para esta diversidad de interpretaciones, ¿ok? Pero nosotros, hermano, de alguna manera, basados en todos los versículos que vimos y en lo que hemos venido elaborando hasta el día de hoy, vamos a ver por lo menos 8 cosas, por lo menos 8 puntos de lo que implica o de lo que significa que el hombre sea creado a imagen de Dios. ¿Qué es lo que significa? Que la imagen de Dios está en el hombre. Vamos a ver entonces por lo menos 8 cosas. Número 1, en primer lugar, significa que la vida humana es sagrada. La vida humana es sagrada. Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios es santo, Dios es soberano, Dios es el ser más sublime de todo el universo, entonces la vida humana es sagrada. Desde el útero hasta la vejez, desde la cuna hasta la tumba y desde el primer respiro hasta el último aliento, la vida del hombre es sagrada. Quitarle la vida entonces al hombre sin una causa justa es atentar contra la gloria de Dios. Las personas no son animales. Cristo enseñó claramente esto en el Evangelio, cuando él dijo que Dios se preocupaba por las flores del campo y por los animalitos, pero que sin embargo el principal cuidado era cuidar a los humanos, a las personas, aquellos que están hechos a imagen y semejanza de él. Entonces, esto es claro, aunque las plantas son especiales para Dios, como lo vamos a ver más adelante, aunque los animales son especiales para Dios y las montañas y los ríos y toda su creación, porque Dios hizo una creación, todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, de lo que sí podemos estar seguros es que el ser humano es diferente de todo el resto de la creación. Al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios y al haberle dado Dios vida y ser un Dios viviente, hace que esa vida sea sagrada. Por tanto, temas como el aborto, la eutanasia, la eugenesia, el transgenerismo, etcétera, son cosas contra las que nosotros deberíamos de oponernos por naturaleza, entendiendo la constitución entonces del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. La segunda cosa, hermano, que deducimos de esto es que el humano es un ser espiritual. El ser humano es un ser espiritual. Dios es un espíritu y el hombre creado a su imagen refleja esa espiritualidad como un ser hecho para adorar, buscar y necesitar a Dios. Ponga atención a esas tres palabras, ¿ok? El hombre creado a su imagen refleja esa espiritualidad como un ser hecho para adorar, buscar y necesitar a Dios. El hombre tiene un aspecto espiritual y religioso en su vida de manera intrínseca. Ya fuimos cableados de esa manera
al haber sido creados por Dios como seres prácticamente espirituales, ¿no? A otras, de hecho, opositores del cristianismo se han preguntado por qué el hombre es incurablemente religioso. Bueno, este punto enseña que de alguna manera esto tiene que ver con la imagen de Dios en el hombre como un ser espiritual. El hombre por necesidad innata tiene la necesidad, valga la redundancia, hermanos, de adorar algo, de glorificar algo. Y cuando el hombre no está glorificando y adorando al Dios verdadero, está adorando y glorificando a las criaturas, no al creador. Pero siempre está buscando de alguna manera satisfacer su lado espiritual, el lado espiritual de su vida. Incluso ateos, muchos ateos que dicen, no, Dios no existe, pero practican algún tipo de mantras o de meditación trascendental o de yoga y dicen, yo me quiero conectar con mi lado espiritual, me quiero conectar con el universo, etcétera. Y aunque sean ateos, de alguna manera, el hombre al ser creado como un ser espiritual tiene esa necesidad y va a tratar de una u otra forma de satisfacerla. Esta es una segunda verdad entonces que podemos establecer cuando estamos diciendo que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Señor. La tercera, hermanos, es que el ser humano es un ser racional. El hombre es un ser pensante y personal, al igual que el Dios de Génesis 1, creado a imagen de quien actúa con poder, sabiduría y bondad. Tiene facultades mentales por las que piensa, razona, elige, habla y actúa en presencia del Señor. El ser humano es un ser racional, hermanos. Dios es un ser racional, inteligente, creador, ordenado, metódico, etcétera. Eso está en nosotros, hermano. Toda esa creatividad, toda esa inteligencia, no toda en el sentido, hermanos, obviamente de que tenemos la capacidad divina, no, me refiero a que fueron transmitidos a nosotros de una manera especial comparado con los animales, por ejemplo, que en lugar de actuar por raciocinio, actúan por instinto. El hombre, al ser razonable, al ser racional, se cree que siempre está actuando por algún motivo, a menos que obviamente tenga algún problema mental, alguna enfermedad mental, que sería la excepción a la regla, que no anula la regla, sino que la confirma. El hombre en general actúa por motivos, está pensando y está actuando en base a sus pensamientos, porque tiene ciertas metas, ciertas agendas. No actúa por instinto. Por eso es muy importante que cada vez que nosotros tratamos a la gente, le demos esa dignidad de saber que son pensadores, ¿no? Los seres humanos son pensadores, hay que respetarlos, porque recuerde que en la gracia común es probable que incluso algunos incrédulos tengan una capacidad de raciocinio, un IQ más elevado que el nuestro y que sean más inteligentes que nosotros sin ser creyentes. El ser humano es un ser racional, pensador. En la gracia común tiene muchos dones, mucha inteligencia que el Señor le ha otorgado. Y así pasamos entonces, hermano, a nuestra implicación número 4. Número 4. Espero que estén despiertos, atentos y aprendiendo. El ser humano debe ser tratado con dignidad. Con dignidad. A pesar de la maldad humana, la imagen de Dios permanece en cierto sentido en el hombre caído. Por lo tanto, no debemos tratar a las personas con desprecio y maldiciones. Santiago 3:17 dice, ¿no? Que no podemos usar nuestra boca para bendecir al Dios y Padre y al mismo tiempo con la misma boca maldecir al hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y ahí implica cualquier hombre, sea creyente o no sea creyente. Entonces, hay una dignidad, hermano, en todos los seres humanos. Acuérdese que la imagen de Dios está tanto el hombre como en la mujer. Entonces, ambos requieren esa dignidad de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios está tanto en los blancos como en los negros. Entonces, todo grupo étnico está creado a imagen de Dios y debe de ser tratado con dignidad. El rico y el pobre, dice el proverbio, se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Entonces no debería de haber lucha entre las clases, porque el rico, tanto como el pobre, ambos están hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer están hechos a semejanza de Dios. El blanco y el negro están hechos a semejanza de Dios.
Todas estas cosas de alguna manera nos debe ayudar entonces a tratar a los hombres con respeto, con dignidad. Eh, Me gusta mucho las leyes de este país cuando dice que todos los hombres fueron creados iguales, que han sido dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Esa palabra inalienables quiere decir que naces con ellos. Automáticamente al nacer ya los tienes, no es que alguien te los tiene que otorgar. Y como se dará cuenta, esa declaración, aunque es política, cuando la comenzamos a analizar a la luz de este tema de la imagen de Dios en el hombre, nos damos cuenta que tiene mucho sentido y que realmente es bíblica, ¿no? Entonces, temas como, por ejemplo, el racismo, estoy utilizando la palabra racismo en general, ¿no? Yo sé que no hay muchas razas, hay una sola raza humana, pero yo cuando la uso en el sentido de que a veces a las etnias, ¿no? Les llamamos diferentes razas, ¿no? A veces decimos él es de raza blanca o él es de raza negra. Yo entiendo, a mucha gente me ha corregido, pastor, usted cuando habla de racismo está equivocado porque solamente hay una raza humana y no existe el racismo. Yo les digo, bueno, la estoy usando en una forma genérica para referirme a las demás etnias, pero yo sé obviamente que solamente existe una sola raza y que es la humana. Pero temas como el racismo, entonces, ahora que ya expliqué en qué sentido la estoy usando, el sexismo, como decir, los hombres son, por el simple hecho de ser hombres superiores a las mujeres, o el clasismo de decir, los ricos son mejores que los pobres, o los pobres son mejores que los ricos, porque hay clasismo también a la inversa. Entonces, eso es una afrenta, hermano, contra la imagen de Dios en todos los seres humanos que deben de ser tratados todos con dignidad. ¿A quién de ustedes, hermano, no les molesta cuando tú ves que a una persona, por ejemplo, se le está abusando, a un hombre se le está golpeando o abusando, a una mujer? Yo no puedo soportar ver un video donde se está abusando físicamente o maltratando físicamente a un niño, por ejemplo. No lo puedo ver porque siento enojo, siento un celo en mí, un coraje. Si yo pudiera estar en ese lugar, yo haría algo al respecto. Pero no pasa lo mismo necesariamente cuando, por ejemplo, tú estás viendo un programa en Discovery Channel, a mí me encanta ver programas de animales, y de repente ves como una leonesa, ¿verdad? Atrapa una gacela. Y tú ves como, pues, ¿verdad? Los métodos que usan son salvajes, ¿no? Primero les toman del cuello, las asfixian y luego las comienzan a devorar y usted sabe, todas las destrozan prácticamente, ¿no? Cuando vemos a un depredador en el reino animal tomar una presa y despedazarla entre sus dientes y comérsela, sí puede uno sentir un poco de pena en un sentido, ¿verdad? Y de alguna manera decir, uy, lo agarró y se lo va a comer, pero no es lo mismo que ese león o esa leonesa estuviera de alguna manera, esa leona, perdón, esa leona, es que me parece que en inglés es lioness, ¿verdad? La leonesa, la leona. Sentirías muy mal si vieras que está haciendo eso a un hombre, ¿no? A un hombre, a un ser humano, a un niño. Entonces, eso habla de cómo nosotros realmente dentro de nosotros también estamos cableados para decir, no, eso no se le hace a un ser humano. Eso no se le hace a un ser humano. El ser humano, aparte de que nosotros lo debemos de tratar con dignidad, como que ya intrínsecamente tiene una dignidad, una dignidad. A lo mejor alguien dirá por ahí, no, pero es que hay gente muy malvada, muy perversa, que a mí me da gusto cuando les hacen esto, les hacen aquello. Tal vez sí, pero porque no es tu hijo, no es tu hija o no es un familiar cercano que se haya desviado en el camino y caído en hacer algo horrible y que después alguien lo tenga que linchar o darle, ¿verdad?, pena capital o qué sé yo. O sea, nadie se va a gozar cuando un ser humano es pasado por esa situación. Número 4, entonces, el ser humano debe ser tratado con dignidad. Vamos a la que sigue. Número 5, hermanos. El ser humano es un ser integral. El ser humano es un ser integral y lo que queremos decir aquí es lo siguiente. Podemos hablar de las partes del hombre y distinguir unos aspectos de la imagen de Dios de otros, pero debemos recordar que Dios creó al hombre como un ser completo, a su imagen. La parte material y la parte espiritual componen una sola persona. ¿Ok? El ser humano es un ser integral, hermano. ¿Ok? El mundo de repente trata de separar lo físico de lo moral. Te dicen, no, lo que hagas con el cuerpo no afecta a la moral o tratan de separar lo intelectual de la fe, por ejemplo. Dicen, no, es que si no quieres
Si te haces cristiano, vas a cometer suicidio intelectual, porque ningún intelectual cree en esos cuentos de hadas, de un Dios que está en el cielo, etcétera. Hay muchos tratan de separar sus emociones de la obediencia, ¿no? Hay quienes dicen, yo sé que la Biblia prohíbe esto, pero es que a mí me gusta, o esto, yo amo hacer esto. No, no podemos separar una cosa de la otra. El ser humano es un ser integral, ¿ok? Los gnósticos, por ejemplo, en el siglo II decían, lo que se haga en el cuerpo no es malo, porque la materia es mala intrínsecamente hablando, y el espíritu es bueno, así que podemos hacer lo que querramos en el cuerpo que no afectará al espíritu. No, el ser humano es un ser integral. Tanto la parte, hermanos, material, que es nuestro cuerpo, la parte física, como nuestro espíritu, la parte inmaterial, ambas cosas fueron creadas por Dios, ¿ok? Por Dios. Permítanme tantito, tengo por aquí una palabra escrita en forma incorrecta. Bueno, vamos a ver la número 6. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. El ser humano debe ejercer autoridad. El derecho a dedicarse a la agricultura, a la industria, surge directamente del dominio de los portadores de la imagen de Dios sobre el mundo. Es deber del hombre gobernar y administrar sabiamente la creación para la gloria de Dios. El ser humano debe ejercer autoridad. Entonces, sabemos que todo dice el Salmo número 8, ¿verdad? Parece que es el que dice que todo lo pusiste debajo de sus pies para que señoree la creación, los animales, el ganado, y menciona animales domésticos, animales salvajes, etcétera. Entonces, cuando los seres humanos crían los animales, por ejemplo, y de alguna manera los usan para comer, eso no tiene nada de malo, ¿no? Los animales no solamente se usan para comer, las pieles tienen muchos propósitos, el hombre las usa también para vestir, para calzar, hay animales de los que se extraen medicinas y una infinidad de otros productos, etcétera. Todo esto es legalmente permitido por Dios. Los animalistas te pueden decir, no mates los animales, pero Dios dice, levántate, mata, caza y come. ¿A quién le vas a hacer caso? Bueno, le vamos a hacer caso a Dios, porque Dios le dio al hombre esta autoridad. Obviamente, debe de administrar esta autoridad con sabiduría, porque el hombre puede usar legítimamente a un buey, a un animal de carga para trabajar. Sí, claramente lo puede usar legítimamente para trabajar, pero también le debe dar de comer, lo debe de tratar bien. El Proverbio 12:10 dice que el hombre justo cuida la vida de su bestia. En Nínive el Señor salvó hasta el ganado cuando el pueblo se arrepintió, en señal de que el Señor también cuida de su creación, también cuida de sus animalitos. ¿Ok? No debemos idolatrar a los animales como mucha gente hace el día de hoy, lo cual es un error y se le hace daño a los animales porque obviamente pues, no son humanos, pero tampoco debemos de tratarlos mal. Debemos de administrar sabiamente cómo nosotros nos relacionamos con estos seres vivos que son la creación del Señor. Debemos, por ejemplo, de cuidar la naturaleza, de evitar contaminar, tirar basura. No tenemos que dañar innecesariamente nuestro medio ambiente. Cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, el Señor le decía, usa los árboles que necesites, pero una vez que ya no necesites más árboles, no tales más árboles de forma innecesaria, ahí en Deuteronomio. ¿Ok? Dios es dueño de todo, de todos los animales, de todas las plantas, los ríos, los océanos, y deberíamos nosotros entonces de ser buenos administradores. Se debe de ejercer esta autoridad con sabiduría. Y hay una autoridad que también el hombre ejerce, que es una autoridad sobre otros semejantes, sobre otros humanos, y esa autoridad no debe de ser ejercida con tiranía. Romanos 13, que es el tema por excelencia, que habla de la autoridad, dice que nos sometamos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, pero también luego se nos aclara en Hechos capítulo 5 que en el momento en que esta autoridad te demande hacer algo que va en conflicto o que entra en conflicto con lo que Dios te está mandando, que obedezcas a Dios y desobedezcas a esa autoridad. Pero mientras esta autoridad no te pida algo contrario a lo que Dios manda, es bíblico que también el hombre ejerza autoridad sobre otros hombres para de alguna manera que haya orden en la tierra, ¿ok? Que no haya anarquía. Dios está en contra de la anarquía y para eso de alguna manera permite que unos hombres ejerzan autoridad sobre otros hombres. Muy importante.
Y el número 7, hermanos, la séptima implicación de que el hombre esté creado a imagen y semejanza de Dios es que el ser humano es un agente moral. En el corazón de la imagen de Dios están el conocimiento, la rectitud y la santidad. Aunque estas cualidades fueron distorsionadas en la caída del hombre, la humanidad sigue siendo un agente moral. Hasta los ateos son morales por naturaleza. Recuerde que el hombre tiene conciencia. Romanos 2, 14 y 15 nos habla de eso, que incluso los incrédulos los acusa su conciencia, aunque no tengan la ley escrita o la palabra de Dios escrita, los acusa la conciencia. De alguna manera, la conciencia su trabajo es llevarnos a la moralidad. La conciencia te acusa o te excusa, ¿no? Te acusa si haces algo malo y te excusa si estás haciendo algo bueno. Y esto está en nosotros por naturaleza porque nos creó un ser moral, un ser santo. Y su imagen, al estar en nosotros, hace que también nosotros querramos actuar de manera moral, somos agentes morales. Sabemos que mucha gente se corrompe en la política, mucha gente se corrompe en los negocios, mucha gente se corrompe en muchos ámbitos, mucha gente se corrompe y comienzan acaban actuando de alguna manera quizás inmoral, haciendo cosas que no son correctas. Pero eso no quiere decir que no sean agentes morales y que no haya una conciencia que los acusa y les dice, eso está mal. Quizás después de practicar mucho la inmoralidad, la conciencia se cauteriza, crea una costra y lo que antes era un grito de la conciencia, no lo hagas, ahora es un pequeño susurro y esta persona pues ha violado su conciencia y va en contra de la moralidad, pero no porque diga esto que es inmoral se ha convertido en moral, no, él sigue sabiendo que es inmoral. El hombre no puede escapar entonces de la moralidad. ¿Cuál es la única esperanza del hombre en esa lucha por tratar de hacer lo bueno y no poderlo lograr? Bueno, la única esperanza es la etapa número 3 de la imagen de Dios en el hombre, ser renovados por medio de la salvación, por medio del nuevo nacimiento, para que la imagen de Dios en nosotros sea renovada, vayamos alcanzando entonces la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y podamos entonces no ser perfectos, pero sí luchar por nuestra santificación y avanzar en nuestra santidad, porque dice el Señor, yo soy santo y sin santidad nadie me verá. Y por último, hermanos, la número 8, por último en este punto, no por último ya de la clase, ya vamos cerrando, pero falta un punto en nuestro bosquejo. Este es el último punto este es el último subpunto, por decirlo así, del punto 3 del bosquejo. El ser humano tiene un destino y un propósito. Creado a imagen de Dios, el hombre existe para la gloria de Dios. Dios nos hizo para conocerle, sentirnos unidos a Él, obedecerle y honrarle como hijos suyos creados a su imagen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A final de cuentas, todo ser humano tiene un destino y un propósito. Dice el libro de Romanos que al final todos los seres humanos acabarán glorificando a Dios, tanto los vasos de honra como los de deshonra. Los vasos de honra Dios los hizo para que lo glorifiquen por medio de la salvación y los vasos de deshonra dice que Dios se glorificará en ellos por medio de su destrucción. Al final entonces toda la humanidad alcanzará como un propósito, un fin, un destino final y será glorificar a Dios. Eso es algo que ningún ser humano puede evitar. Y hermanos, así es como llegamos a nuestro último punto de nuestra clase el día de hoy. Este es el punto número 4 de nuestro bosquejo y son conclusiones finales. Conclusiones finales. 5 cosas puse aquí que podríamos entonces concluir de todo lo que nosotros hemos dicho y que nos ayudan a seguir comprendiendo más qué es la imagen de Dios en el hombre. Estas las puse todas juntas en una laminita, ya sin explicación. Yo les voy a dar la explicación y son las siguientes. Número 1, la imagen de Dios es universal dentro de la raza humana. ¿Qué queremos decir aquí con universal? Lo que queremos decir es que al Dios crear a Adán y Eva a imagen y semejanza de él, al ser toda la raza humana descendientes de Adán y Eva, prácticamente esta imagen de Dios fue transferida a todos los humanos sin excepción. Sin excepción. O sea, todos los seres humanos en sí tenemos entonces la imagen de Dios sin excepción. ¿Ok? Eso es la primera cosa que podemos concluir. La imagen de Dios
es universal dentro de la raza humana. Número dos, la imagen de Dios no se perdió por el pecado o específicamente por la caída. ¿Ok? Se asume que la presencia de la imagen de Dios en el hombre continúa, incluso en los no cristianos. ¿Ok? No es algo accidental, no es algo externo a la naturaleza humana, no, es algo inseparable. La imagen de Dios está inseparablemente unida a la humanidad y permanece después de la caída. Número tres, perdón, me equivoqué. Okay. Número tres, todos los humanos tienen la imagen de Dios, escuche, en el mismo grado. Aquí la palabra clave es en el mismo grado, la frase en el mismo grado. No hay indicaciones de que la imagen esté presente en una persona en mayor grado que en otra. ¿Ok? No es que alguien sea superior porque la imagen de Dios está más desarrollada en él. Por ejemplo, dos hombres, uno más intelectual que el otro, y alguien diga, no, lo que pasa es que tú me ganas en ser más inteligente porque la imagen de Dios está en un mayor grado en ti. No, todos tenemos la imagen de Dios en el mismo grado en nosotros. Claro, hay hombres unos más inteligentes que otros, otros que lucen físicamente quizás con características más atractivas desde la perspectiva del mundo que otros, etcétera, pero nada de eso implica que estas personas tengan la imagen de Dios en mayor grado en ellos por esa situación. Número cuatro, la imagen no depende de ninguna variable. No es una cuestión de relación, entonces, no es una cuestión de ejercer potestad, que serían dos variables. No, la imagen de Dios está prácticamente en el hombre ya de una manera inherente desde que el hombre fue creado. Eso lo podemos deducir muy fácil. ¿Por qué? Porque acuérdese que ahí en Génesis 1:26 que dice, hizo Dios al hombre a imagen y semejanza y después fue que lo mandó a señorear. Las declaraciones de Génesis 1:26 simplemente dicen que Dios decidió hacer a los hombres a su imagen y que lo hizo. Esto es anterior a toda la actividad humana. Eso es muy importante que usted lo sepa. Toda la actividad humana es después que ya Dios había hecho al hombre a imagen y semejanza. Por tanto, no hay una variable. La imagen de Dios no depende de una variable en el hombre. Y número 5, la imagen de Dios en el hombre es inherente, que es una conclusión ya lógica prácticamente a la que estamos llegando entonces, ¿no? Si es universal, si permanece después de la caída, si está en el mismo grado en todas las personas, si no depende de ninguna variable, entonces, voilà, número 5, la imagen de Dios en el hombre es inherente. Está en la naturaleza misma del hombre. Todo ser humano es portador de ella. No es algo que el hombre entonces hace, es algo que el hombre ya tiene en sí mismo. ¿Ok? Y para concluir, unos pensamientos entonces finales ya para concluir, les digo que ahora, una pregunta aquí interesante. Con esta clase, pastor, ya llegamos a entender de una manera exhaustiva todo lo que implica tener la imagen de Dios en el hombre. La respuesta es no. La respuesta es no. No creo que yo sea el pastor que les va a aclarar todas las controversias sobre la imagen de Dios en el hombre, lo que significa y que yo les voy a estar dando precisamente exhaustivamente todo y la postura más correcta. No, no. Lo que yo entiendo, hermanos, es que nosotros somos seres caídos. Entonces, para comprender completamente la imagen de Dios en un estado en donde todavía no hemos sido glorificados, aunque ya la imagen está renovada en nosotros por la salvación, sin embargo, hermanos, todavía seguimos haciendo teología en este estado de no haber sido glorificados. La gloria completa de la imagen de Dios es un misterio hasta cierto punto, que será revelada de forma cabal, de forma plena en nosotros hasta el día de Jesucristo. Ya cuando estemos en nuestro estado glorificado y por fin entonces la imagen sea completada, vamos a decir, ok, ahora entiendo a cabalidad qué significa que la imagen de Dios está en el hombre. La representación bíblica de la raza humana es la de que en realidad hoy está en una condición anormal. Escuche esta declaración. La raza humana en estos momentos está en una condición anormal. El humano real no es el que encontramos ahora en la sociedad, sino el que salió de la mano de Dios
cuando todavía no era dañado por el pecado y la caída. ¿Ok? Entonces, en sí, hermanos, en un sentido verdaderamente real, los únicos seres humanos auténticos han sido Adán y Eva antes de la caída y Cristo, porque Cristo fue sin pecado. Adán y Eva antes de la caída supieron qué es la imagen de Dios en su plenitud y Jesucristo supo toda su vida qué es la imagen de Dios en su plenitud porque nunca cayó en pecado. Todos los demás somos como ejemplos distorsionados de alguna manera, corruptos todavía de la humanidad. Por lo tanto, es necesario fijarse entonces en el estado original del humano perfecto, que es Cristo. Por medio de ver a Cristo es que nosotros podríamos entonces darnos una idea cómo debe de lucir la imagen de Dios en el hombre. Y con eso, mis queridos hermanos, hemos llegado entonces al final.